eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Eres el Rey de Gloria, me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me da. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Sí, eres el Rey de Gloria, el poder y majestad, el sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Eres el Rey de Gloria, eres todo para mí. Su nombre es Cristo,
de mi ser, recordar su nombre. Hola, hola, bienvenidos. Mucho gusto estar con ustedes esta preciosa tarde. Saludarlos y mandarles bendiciones desde Zapopan, Jalisco. Gracias por darnos el tiempo y prestarnos un momento sus oídos para escuchar este mensaje. Como hemos venido trabajando ya sobre este tema que es la oración, la fuente de poder. Este es el tema que hemos estado ya desarrollando y lo vamos a seguir trabajando hasta que podamos llegar a tener una comprensión total, completa, amplia de lo que es la oración. ¿Y por qué para nosotros los hijos de Dios es importante? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver que sin la oración no hay vida, sin la oración no hay poder, sin la oración no hay autoridad, sin la oración no hay respuesta a nuestras peticiones. Y como vimos ya el jueves, hablábamos acerca de persistir, los 3 mandatos y las 3 promesas. Y vemos que en primer lugar aprendimos a pedir, luego a buscar y luego a llamar. Y Dios dice que si tú pides, Él te da. Si tú buscas, vas a hallar. Y si tú llamas, se van a abrir las puertas. Bueno, vamos a continuar con esta serie de la oración y trayendo a memoria el pasaje bíblico de Mateo. No sé si ahí estás en casa ya. Por favor, me gustaría mucho que buscaras Mateo capítulo 26, verso 36 al 45. Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y, dice la palabra más adelante, y angustiarse. 2 naturalezas o 2 manifestaciones de la naturaleza humana, tristeza y angustia, tristeza y angustia. Y vean qué dice. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, una vez más, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, y dice, así que no pudisteis haber velado conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. En algún momento, como lo mencionamos el día jueves, en algún momento alguno de nosotros probablemente haya pronunciado, mi dolor es tan grande que quisiera morirme. Mi dolor es muy grande. Mi dolor es tan grande que quisiera morirme. Y así es exactamente como Cristo se sentía esa noche en el jardín del Getsemaní.
y sintió un dolor y una angustia imposible de describir. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo con respecto a sus emociones? Bueno, hizo una cosa y es algo que nosotros debemos de aprender, ya que Él es nuestro ejemplo. Número uno, oró por sus necesidades, habíamos dicho, oró por sus necesidades. Y número dos, pidió a otros que oraran por él. Aquí vemos nosotros la humanidad de nuestro Señor. Aquí vemos el corazón angustioso, aquí vemos el alma entristecida, aquí vemos la angustia que se vive cuando estás a punto de recibir una mala noticia. En este caso, Jesús estaba ya a unas cuantas horas de ser arrestado, y él sabía lo que venía después del arresto. Él sabía que después del arresto venía una serie de sufrimientos físicos, una serie de situaciones que él iba a tener que enfrentar, y por eso él buscó el apoyo de sus amigos. Y bueno, sabemos también que cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios, muchas veces la respuesta de Dios tiende a tardar un poco, y durante de la petición a la oración hay una serie de cosas que se desencadenan, que no quisiéramos que se desencadenaran, pero sí sucede. Comienza a la situación, si es hablando económicamente, la situación económica parece ser que se acrecenta. Si hay una enfermedad, parece que aumenta, y parece ser que las situaciones se comportan de una manera increíble, que tú dices, bueno, ¿y ahora qué está sucediendo? Como lo mencioné el jueves pasado, el enemigo va a buscar la manera de que tú y yo desistamos de nuestra oración. Porque, perdón, si nosotros desistimos de la oración, dejaremos de pedir. Entonces la respuesta se va a tardar más, y entre más nosotros nos tardemos en seguir orando, entre más nosotros prolonguemos la petición por ya la desesperación, porque ya declinamos, nos desesperamos, ya no queremos seguir orando. Bueno, viene el momento en que tiramos la petición y lo echamos al bote de basura. La pregunta es, ¿quién ganó ahí? Pues sabemos nosotros que el que ganó es Satanás, porque ese es su objetivo. Desde un principio, Satanás se propone en detener la oración. Lo vimos como ejemplo en el libro del profeta Daniel, ¿va? Que cuando orábamos y decíamos que Daniel estaba orando por 21 días. Y después del 21 días, un ángel, dice el ángel Gabriel, se acerca y le dice a Daniel, muy amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón en humillarte y buscar a Dios, fueron oídas tus palabras. Pero el príncipe de Persia se opuso. Entonces hay una oposición en nuestra oración, y la oposición puede ser nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra carnalidad, y bueno, pues también podemos decir que nuestros obstáculos son espirituales, y vemos cómo Satanás obstaculiza esa parte de nuestro ser. Bueno, hoy con esta pequeña introducción, ya ni tan pequeña, ¿va? Pero aquí con esta introducción quiero que tú veas lo que está escrito en el libro del profeta Jeremías. En el libro del profeta Jeremías dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entender y conocerme, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, número 1. Número 2, juicio. Número 3, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué increíble, ¿va? Qué increíble. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. ¿En qué debemos de alabarnos entonces? Bueno, dice la palabra de Dios que debemos de alabarnos en entender a Dios y en conocer a Dios. Y en esta parte nosotros tenemos que entrar a la esencia de Dios para que podamos entrar a la profundidad de la oración, a que nuestras oraciones tengan respuestas
y respuestas inmediatas. Número uno, debemos de conocer a Dios, y número dos, entender a Dios, entenderlo a Él. Ahora, en esta parte de entenderlo y conocerlo, nos centremos en la palabra conocernos por un momento. En la palabra conocer, ¿te acuerdas que ya vimos toda una serie de los nombres de Dios? Eso es conocer a Dios. Conocer a una persona no es solamente conocerlo de nombre, sino también conocerlo es tener una intimidad. A mí me da tristeza cuando algunos matrimonios llegan y me dicen, pastor, llevo ya 10 años, 15 años, 20 años casado con este hombre, con esta mujer, pero aún no la conozco. Eso significa que no hay intimidad, no hay comunicación, no hay relación. Entonces, imagínate si eso sucede en el ámbito físico. ¿Qué sucede en el ámbito espiritual cuando una persona que se dice ser cristiano y no ora, no se toma el tiempo para hablar con Dios y para conocer la voluntad de Dios? Y para conocerle a Dios necesitamos, número uno, comunicación, comunicarnos con Dios. Número dos, intimidad. Y entonces cuando yo tengo intimidad, lo voy conociendo más. Y si tú quieres conocerlo más, bueno, te invito a que vuelvas a escuchar la serie Los Nombres de Dios, y ahí uno por uno te voy explicando en qué o a qué se refiere cada nombre de Dios y cómo se manifiesta, y cómo es que los patriarcas y aquellos profetas que experimentaron esa faceta de Dios nos pueden ayudar el día de hoy a nosotros. Ahora, todos conocemos al apóstol Pablo, ¿estamos de acuerdo? Todos conocemos al apóstol Pablo porque lo hemos leído o hemos escuchado una prédica acerca de él. Él hablaba de su subordinación, de ser un subordinado delante de Dios. Inclusive, si nosotros hablamos de Pablo como hombre, Pablo no era un cualquiera. Pablo era un hombre letrado. Pablo era un hombre que conocía la literatura, la ciencia, conocía la filosofía, conocía muchas ramas de las ciencias humanas de su tiempo. Pero sin embargo, cuando conoció a Cristo, Pablo llegó el momento en que él, cuando conoce a Cristo, él habla en Filipenses capítulo 3, verso 10, Pablo dice que todo lo que había obtenido en la vida lo tenía como basura, lo tenía totalmente como basura. Y vemos ahí en Filipenses 3:10, dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Una cosa, dice Pablo en el versículo 7, una cosa, dice de esta manera: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y en el versículo 10 dice: a fin de conocerle, a fin de conocerle. Entonces, vemos nosotros que hay cosas que nosotros tenemos que hacer para conocer íntimamente a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Estimar como pérdida aquellas cosas que hemos ganado humanamente hablando. Por eso Pablo dice que él declara: a fin de conocerle, no me importa dejar todo como basura, como escoria, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo en Jesús, mi Señor. Ahí lo dice en Filipenses 3:8. Entonces, él claramente dice que él tiene todo lo tiene como pérdida, todo lo tiene como basura, todo lo tiene como escoria, por tratar de conocer o tener el conocimiento de Cristo Jesús. Y nosotros entonces, para llegar a esa intimidad, tenemos que hacer a un lado, número uno, nuestro orgullo. Número dos, tenemos que dejar a un lado nuestros conocimientos humanos, porque con el conocimiento humano no vamos a llegar a conocer a Dios. Y Pablo lo sabe, por eso él claramente dice: todo lo tengo por basura. Ahora, no hay conocimiento más elevado en la vida que el conocimiento
el conocimiento de Dios. Si tú ves en la parte de atrás de mis espaldas, te vas a dar cuenta que yo tengo una biblioteca y esa biblioteca tengo libros de psicología, filosofía, comentarios bíblicos, tengo muchas diversidad de versiones bíblicas, pero cuando yo veo estos libros y cuando veo la sabiduría de Dios, yo comparo y digo, no sé, ni así le llega al conocimiento que de Dios podemos obtener. Entonces, el apóstol Pablo dice que él anhelaba que comprendáramos o que entendiéramos a Dios. Y Dios mismo dice que debemos de comprenderlo y que esa comprensión nos dé la valentía de vencer, como vencieron los héroes de Hebreos capítulo 11, viendo al que no se ve. Y esto es lo irracional para la sabiduría humana. ¿Cómo puedes vencer con alguien a quien no ves? Es que esa es la fe. Lo que la razón humana no entiende, la fe lo comprende. Lo que la razón humana no le entra, a la fe no, trasciende. La fe nos lleva a una trascendencia del conocimiento de Dios y sabemos que Él está presente en cada decisión y está presente en cada momento en nuestra vida. Entonces, al ir nosotros aprendiendo a concentrar nuestros pensamientos en la esencia y en los atributos de Dios y en lugar de concentrarnos en nosotros mismos. Pablo eso fue lo que dice claramente. Antes me concentraba en mí mismo, antes me concentraba en mis conocimientos, pero cuando conocí a Cristo, me desconcentré, me desenfoqué de mí mismo y me comencé a concentrar en Cristo y conocerlo a Él. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer para que nuestras oraciones tengan ese poder, tengan esa respuesta de manera inmediata. Ahora, ¿qué tenemos que conocer? Número uno, que Dios es soberano, la soberanía de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de conocer. Y en Daniel capítulo 4, verso 34 al 35 dice: mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Ojo, ¿qué dice la palabra? Más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Esta historia que estamos leyendo de Daniel capítulo 4 es similar a la versión del Nuevo Testamento con el hijo pródigo. Y de repente volvió, dice, en sí y alzó sus ojos y la razón le fue de vuelta. Entonces, cuando nosotros no conocemos o no reconocemos la soberanía de Dios, es porque hay soberbia, hay orgullo, hay altivez en nosotros. Y una persona soberbia, orgullosa, es alguien que se centra en sí mismo y no se centra en Dios. Y hay cristianos así que piensan que con orar 5 minutos con Dios ya conoce mis pensamientos, Él me va a responder. Piensan que Dios le va a responder. Eso se llama soberbia, eso se llama orgullo. No, yo oro y cuando yo oro, Dios me contesta de manera inmediata. Cuando yo escucho hablar a ese tipo de personas, yo nada más me río porque veo que su soberbia está por delante de él y su egocentrismo se manifiesta. Y bueno, yo digo que les tiene el síndrome de Nabucodonosor, ¿va? Bueno, y dice que Nabucodonosor llegó el momento en que él, dice, alzó sus ojos al cielo y la razón le fue vuelta y dice, y bendije al Altísimo. Alabé y lo glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Mira, qué increíble. Ya después de una experiencia como la de Nabucodonosor, yo creo que todos podríamos haber dicho esta palabra, ¿va? ¿Se acuerdan que Dios permitió que Nabucodonosor perdiera la razón, comenzara una temporada de locura, que dice la historia que salió del palacio
y vivió en el campo como un animal y que ahí estuvo por una buena temporada porque su corazón se llenó de soberbia, de orgullo por todo lo que había conquistado. Entonces, cuando nosotros oremos, cuando nosotros busquemos a Dios y Él nos responda, nunca permitas que el espíritu de Satanás, el orgullo, la altivez y la soberbia lleguen a tu corazón y se inflamen y te sientas el uyuyuy de la película, que te sientas como la última Coca-Cola en el desierto y nunca, nunca de los nunca vayas a decir, no, yo cuando oro, Dios me responde de manera inmediata. Eso habla de que entonces tú controlas a Dios y no estás dando a conocer la grandeza de Dios. Y va a suceder lo que a Nabucodonosor le pasó y después ya que te sucedan las cosas vas a decir como Nabucodonosor, me di cuenta que Él es altísimo. ¿Y te acuerdas de esa frase? ¿Te acuerdas del nombre de Dios? El John, el Altísimo. Y cuando Nabucodonosor declara que Él es el John, está diciendo, Él es el dueño del oro, de la plata, del cielo, de la tierra, de todos los habitantes. Él no existe nadie en la tierra, ninguna persona que diga, que le pregunte a Dios, ¿y ahora qué estás haciendo? Ponte a chambear, ¿no? No. Dios es soberano y eso es lo primero que debemos de reconocer. Número 2, rectitud. Hablamos de la rectitud como esa medida de cuando hablamos de los que conocen un poquito de construcción o de albañilería. La plomada, cuando dice, mi papá fue albañil, mi papá era albañil y decía, tráeme el plomo, vamos a sacar la plomada y vamos a medir para que podamos que la pared o la barra quede emplomada. Eso es rectitud, la medida de la plomada. Y bueno, vemos aquí en el Salmo 145, verso 17. Dice, echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá a Dios? Salmo 25, 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dios es recto. Y dice la palabra de Dios en el Salmos capítulo 1, los que han leído el Salmos capítulo 1 dice, el malo no habitará en la morada de Jehová, porque Dios es santo. Entonces vemos que la rectitud habla de la integridad, de la santidad de Dios. Entonces cuando una persona quiere llegar a Dios, tiene que analizar su vida, analizar su condición espiritual y acercarse a Dios, aunque Dios nunca te va a desechar, pero de todos modos nosotros tenemos que examinarnos, porque dice la palabra de Dios, claramente, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas ni hablado engaño. ¡Wow! Entonces, llegar a la presencia de Dios es estar con rectitud y santidad, porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando hablamos de la rectitud, hablamos de la santidad. Dios es santo. Entonces, si nosotros queremos orar, queremos clamar a Dios, tenemos que aprender que Él es santo. Por eso el salmista David dijo en el Salmos 24:4, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ahí vemos nosotros que Dios es recto, Dios es santo. Entonces, ¿a quiénes Dios escucha? Aquellos que cumplen estos requisitos. Número 1, no te olvides, y lo voy a regresar tantito para que tú lo veas. Número 1, solamente Dios va a escuchar la oración de aquellos que reconozcan que Él es soberano. Número 2, Dios va a escuchar la oración de aquellos que son rectos en su corazón y aquellos que no han engañado, aquellos que no han ensuciado sus manos, sino que viven una vida en integridad. Ahora, justicia. Wow. La justicia es una aplicación y un término legal, es un término que se utiliza mucho en derecho. Justicia, aplicar justicia, aplicar este término en nuestra vida. Ahora,
Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es, ¿qué dice? Perfecta, porque todos sus caminos son rectos, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Entonces, cuando existía la ley, cuando existía el régimen de la ley mosaica, la ley no podía justificar a nadie. Inclusive dice la palabra de Dios que Dios llegó a cansarse de los sacrificios, de las ofrendas, de las fiestas, de los rituales. Y dijo, Dios, ya no quiero nada. Eso lo puedes leer en Isaías capítulo 1. Dijo, llegó un momento en que Dios dijo, ¿saben qué? Estoy cansado, estoy harto, ya no quiero nada de eso. Por eso Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Entonces, en Cristo Jesús, lo que la ley no pudo hacer, el Hijo lo pudo lograr. Lo que la ley no logró hacer con el hombre, Jesús lo logró a través de su sacrificio y su muerte. ¿Qué es lo que no logró hacer la ley? Justificar al hombre. ¿Qué es lo que Cristo logró? Justificarnos a nosotros por medio de la muerte, por medio del sacrificio de Cristo. Entonces vemos nosotros que somos declarados justos delante de Él, pero no a cualquiera, sino a aquel que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que reconoce que Jesús es el Señor. Entonces la justicia de Dios se aplica en nosotros por medio de lo que Cristo hizo. Ahora, la justicia es recibir lo que merecemos. Ojo, la justicia es recibir lo que merecemos. Por eso, cuando se dicta justicia sobre una persona, es porque ya se estudió todo el caso y se dice, esta persona merece un juicio justo. Bueno, cuando se practica la justicia, ¿va? Se merece un justo juicio y le dan la condena que se merece. Entonces, justicia es recibir lo que merecemos. Jesús, la pregunta es, ¿Jesús merecía lo que padeció en la cruz del Calvario? ¿Verdad que no? Él no merecía eso, pero sin embargo, el Padre desató toda la ira sobre él, porque él era el medio. Ningún ser humano iba a resistir lo que el Hijo de Dios resistió durante el arresto, desde antes del arresto, lo que ya leímos en Mateo capítulo 26, desde el momento del arresto hasta llegar al Gólgota, ningún ser humano podía resistir tanto, pero sin embargo, él resistió. Entonces, la ira de Dios se desató sobre él, sobre su propio Hijo, y sobre él fue aplicada la justicia. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Sobre él fue aplicada la justicia, pero sobre nosotros es aplicada la gracia. Ojo, si te das cuenta, sobre el Hijo fue aplicada la justicia, pero sobre nosotros es aplicada la gracia a través de el sacrificio de Cristo. ¿Cómo es que es? Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es recibir lo que no merecemos. La gracia es recibir lo que no merecemos. La justicia es recibir lo que merecemos. ¿Y quién se llevó toda la ira del Padre? El Hijo. Él recibió lo que no merecía, pero por amor a nosotros, para declararnos justos a nosotros. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Entonces, por eso, Deuteronomio 32:4, al finalizar, dice, es justo y recto. Ahora, no debemos nosotros abusar de la gracia de Dios, porque tarde que temprano, si nosotros no nos arrepentimos, recibiremos lo que merecemos por la justicia de Dios. Oh, qué increíble, ¿va? Entonces, hay tres cosas que vengo ya manejándote aquí. Tres cosas que te vengo presentando para que tú te agarres de ahí al momento de la oración. Reconoce a Jehová que Él es soberano, número 1. Reconoce que Él es recto. Y número 3, reconoce que Él es justo. Y recuerda que entre la justicia de Dios, nosotros, la justicia de Cristo nos es dada a nosotros por su gracia y su misericordia.
Hoy todavía no recibimos lo que merecemos, porque estamos en el tiempo de la gracia. Hoy recibimos lo que no merecemos, pero llegará el tiempo en que vamos a recibir lo que merecemos, cuando venga el juicio. Así que, mucho ojo. Amor, wow, esto es un término que se ha adulterado muchísimo. Esta es una palabra que se ha ahora diluido de la boca de las personas. Hoy podemos amar al perro, amar a esto, amar al otro aquí, amar allá. Pero cuando Dios dice que te ama, no es como amar a la cebra, no es como amar al gato, sino que el amor de Dios traspasa las barreras del entendimiento humano. Porque dice la palabra de Dios que su amor, Él lo manifestó. De tal manera amó Dios. Y la pregunta es, ¿cuál fue esa manera? ¿Cuál fue esa manera? Porque tú puedes decirle al vecino, puedes decirle a un amigo, puedes decirle a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, o entre esposos se puede decir, te amo. Pero el amor que nosotros expresamos es de labios hacia afuera, porque el amor tiene que manifestarse. De tal manera amó Dios al mundo. La pregunta es esa, ¿va? ¿De qué manera amó Dios? Bueno, que dio. Entonces el amor, el ingrediente que lleva y que le da la fuerza es darse a los demás, es darse a los demás. Por eso decía Teresa de Calcuta, decía que dice, ama hasta que te duela. Entonces, ¿hay un amor que duele? Sí, cuando te desprendes de aquello que la otra persona necesita. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos de demostrar nuestro amor. ¿Ves a alguien con hambriento? Dale de tu comida. ¿Ves a alguien con frío? Quítate la túnica y cúbrelo. Entonces es dar. El amor de Dios fue dar. Y el amor del cristiano es dar. Nosotros como hijos de Dios muchas veces somos bien demandantes. Muy demandantes, demandamos todo y llegamos a Dios a demandarle y a pedirle. No, ¿cuántas veces nosotros llegamos a Dios y le damos a Él? ¿Qué es lo que debemos de darle? Debemos de darle la gracia, debemos darle nuestra alabanza, debemos de darle a Él nuestra adoración, nuestra vida. Primera de Juan capítulo 4, verso 8 y verso 16 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, y nosotros, en el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios con él. El amor no es solamente de palabra. Imagínate que el capítulo de Juan 3:16 se hubiese quedado ahí. De tal manera amó Dios al mundo. Punto y final. No hubiera lo siguiente. ¿Entendiéramos el amor de Dios? ¿Comprendiéramos el amor de Dios? ¿Y cómo nos amó? ¿Y cuál fue la muestra de amor? Es que el amor se demuestra. Por eso algunos dicen que el amor, aunque es un verbo, una palabra que se puede conjugar, no se puede aplicar sin ningún acto de servicio. ¿Cuál es tu acto de servicio? Dios amó. Dios amó. Pero el amor de Él hacia nosotros fue demostrado. ¿Demostrado en qué manera? Demostrado en que dio lo único que tenía a su propio Hijo. ¿Cuál es el amor que tú le demuestras a Dios? Ojo, soberanía, rectitud, justicia y amor. Son 5 cosas que hasta ahorita vamos entendiendo. Y número 5, vida eterna. Dios es eterno. El anhelo de Dios desde el momento en que Él creó al hombre era precisamente que el hombre viviera eternamente. Eclesiastés capítulo 3, verso 10, 11, verso 11.
Dice la palabra de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Es increíble, porque Dios nunca quiso que tú y yo muriéramos. Él siempre quiso que viviéramos eternamente. Y la única manera de tener vida eterna es estar conectado con Él. Juan capítulo 15 dice la palabra de Dios, separados de mí, nada podéis hacer. Si tú tienes un árbol en casa, córtale una rama y deja la rama separado del árbol. En 3 días, ve y mira la rama que cortaste. Si todavía tiene vida, tal vez esté ya muriendo. Y muchas veces nosotros probablemente estemos como esa rama. El enemigo vino y nos cortó la oración. Ya no hay deseos de orar, porque el diablo te dice, ya ves, entre más oras y más buscas a Dios, más problemas tienes. Mejor ya no ores. Y te das cuenta que cuando dejas de orar, las cosas se comienzan a acomodar. Y tú dices, a ver, ¿cómo? Es que las cosas se acomodan más ahora que no estoy orando que cuando oro. Claro, el enemigo te está vendiendo una idea falsa. ¿No te acuerdas lo que le dijo a Jesús? Cuando Jesús estaba orando. Y Jesús estaba orando y le dijo, Satanás, mira todos los reinos de este mundo. Todos son míos y al quien yo quiera se la doy. Le estaba ofreciendo a Jesús riquezas, confort, seguridad. Y eso es la trampa de Satanás. Eso es lo que él quiere. 1 Timoteo 5, capítulo 1, verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es. Por eso cuando le dijo a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el eterno, yo soy para siempre. Y cuando nosotros profundizamos en la oración, llegamos a tener todo un panorama general de lo que la oración involucra. Nos daremos cuenta que vale la pena dedicarle tiempo a la oración, dedicarle tiempo al estar en intimidad con Dios. ¿Cómo te puedes acercar a Dios? Número 1, reconoce que Él es soberano. Número 2, reconoce que Él es santo, recto. Número 3, reconoce que Él es justo y Él dará conforme a su justicia. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y cuando nosotros pedimos, pero no recibimos, no es que sea malo Dios, es que está aplicando su justicia. Y Él pesa nuestro corazón y se da cuenta que nuestro corazón no tiene la motivación correcta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios nos da, Dios nos responde, porque Él sabe que si responde, nos puede ir más mal que antes que pidiéramos. Y número 4, nosotros tenemos que saber que Él es amor. Él nunca te va a desechar. Acércate confiadamente al trono de su justicia, al trono de Dios. Acércate a Él. Su amor cubrirá multitud de faltas. Y número 5, la oración te da vida eterna en tu espíritu. Así que, mis amados, yo deseo con todo mi corazón que al ir avanzando en el tema de la oración, vayamos comprendiendo que Dios es amor y que Él nos va a responder tarde que temprano. Así que no te desesperes si todavía no encuentras o todavía no has recibido de parte de Dios la respuesta. No es porque Él sea malo, sino porque Él es justo.
Él es paciente y Él está esperando que nosotros cambiemos algunas cosas que probablemente estén mal en nuestra vida y que Él quiere que compongamos. Yo te bendigo con todo mi corazón y deseo que tu vida cristiana pueda ir creciendo cada día y que estos temas, como el que ya estamos trabajando ahorita de la oración, te sirvan de apoyo para tener un panorama más grande de cómo acercarte a Dios. No es cualquier cosa. La oración es una disciplina y los temas pasados hablábamos que la oración es el gimnasio del alma. Y cuando alguien dice, no, en el 1 de enero yo empiezo el gimnasio. El primer día va, el segundo día va, el tercer día le duele todo y lo deja, ¿no? Y muchas veces así es la oración. Pasó un día, 2 días, 3 días, una semana y no ves respuesta. Y el diablo te dice, ya no ores. Ya no ores. Y le hacemos caso. Pero no. Abre tus ojos. Escucha bien. Que ese es el propósito de Satanás. Que tú decaigas y no glorifiques a Dios. Persiste, insiste, pide, busca y dice, llama. Y Dios te dará, Dios hará que tú encuentres y cuando tú toques, Él abrirá los cielos sobre tu vida. Dios te bendiga y espero que este tema sea de edificación para tu vida. No te olvides, nos vemos el día jueves a las 7 de la noche. ¿Y por qué? Porque, bueno, este tema va a continuar. Vamos a continuar con estos puntos que son varios, pero quiero hacerlo para el próximo jueves para que tú estés conectado. Dios te bendiga, un abrazo y que la paz de Cristo esté en tu corazón. Nos vemos luego. Hasta pronto. Te veo el sábado. No te olvides, el jueves y sábado a las 7 de la noche. Hasta luego. Bye.